Hola y bienvenidos a El Carrete del Crimen. Para la historia de crimen real de esta semana, veremos la vida problemática de Roberto Maudsley, quien, desde la muerte del asesino de Moors, Ian Brady, en 2017, se ha convertido en el prisionero con más tiempo en servicio en el Reino Unido. Roberto Juan Maudsley nació el 26 de junio de 1953 en Toxteth, Liverpool. Jan y Roberto, padres de Roberto, ya tenían 3 hijos pequeños cuando él nació. Brenda, de 3 años, Pablo, de 2 años y Kevin, de 1 año. El papá de Roberto era conductor de camión y apenas ayudaba a Jean con sus 4 hijos pequeños. Antes de que Roberto cumpliera 2 años, los 4 niños Maudsley habían sido puestos bajo custodia después de que se identificara que sufrían negligencia parental. Los niños fueron enviados a la Casa Nazareth en Crosby, una ciudad costera cerca de Liverpool. El orfanato estaba dirigido por monjas que cuidaban a los niños Maudsley. Los niños asistían a una escuela local y formaron un lazo cercano entre ellos, y veían a las monjas como sus padres. Estaban seguros, bien cuidados y felices. Sin embargo, esta felicidad duró poco. Roberto Sr. y Jan tuvieron 8 hijos más y solo visitaban a Roberto, Kevin, Pablo y Brenda muy ocasionalmente. Los 4 hermanos estaban muy unidos, pero veían a sus padres casi como desconocidos. Cuando Roberto tenía alrededor de 9 años, sus padres decidieron llevarlo a él y a sus 3 hermanos mayores de regreso a la casa familiar. Los niños fueron alejados de la única infancia que realmente habían conocido y de la seguridad y protección de la Casa Nazareth, solo para ser colocados en un entorno hogareño completamente desconocido. Su padre era un hombre abusivo y violento. Su madre, aunque no era directamente violenta con los niños, a menudo provocaba conflictos que llevaban a la violencia. Los 3 niños sufrieron abuso físico. Sin embargo, Brenda nunca fue golpeada. Roberto sufrió un abuso físico horrible y en un momento estuvo encerrado en una habitación durante 6 meses, con su padre llegando varias veces al día para golpear. En menos de un año, Roberto fue sacado de la casa y puesto en cuidado de crianza. Los otros niños se quedaron viviendo con sus padres. Desconocen por qué solo Roberto estuvo en cuidado de crianza. Ahora estaba solo, sin contacto con sus 3 hermanos mayores con quienes había crecido. A sus hermanos les dijeron que Roberto había muerto. Roberto pasó los siguientes años mudándose entre hogares de acogida y para cuando tenía 16 años, se mudó a Londres y encontró trabajo como obrero. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a experimentar con drogas y, en 6 meses, su adicción a las drogas se había apoderado de su vida. Empezó a prostituirse para costear su adicción a las drogas. En marzo de 1974, mientras trabajaba como prostituto, Roberto fue recogido por un obrero de 30 años llamado Juan Farrell. Juan era un pedófilo y le mostró a Roberto fotos de niños a quienes había abusado. Algo dentro de Roberto se rompió. Atacó a Juan y lo estranguló con una cuerda. Roberto fue arrestado y detenido en prisión preventiva antes de ser declarado no apto para ser juzgado. Roberto fue enviado al Hospital Psiquiátrico de Alta Seguridad Broadmoor en Berkshire, donde debía pasar el resto de su vida. 3 años después, en 1977, Roberto, de 24 años, junto con otro prisionero, David Cheeseman, tomaron como rehén a otro prisionero, David Francis, y se atrincheraron en una celda. David Francis era un pederasta condenado de 26 años. Los 2 hombres torturaron a David Francis durante 9 horas y luego lo estrangularon, mostrando su cuerpo a los guardias por la mirilla de la puerta. En ese momento se informó ampliamente que el cráneo de la víctima había sido abierto como un huevo cocido y que parte de su cerebro había sido comido por sus atacantes con una cuchara. Esto hizo que Robert fuera conocido como el come cerebros y luego como Hannibal el caníbal. Sin embargo, informes posteriores revelaron que la autopsia mostró que el cerebro de la víctima estaba intacto al morir. No había evidencia de canibalismo. De hecho, la víctima había sido apuñalada en el oído con un arma hecha de una cuchara. No se usó para comer su cerebro. Antes se pensaba que Roberto no estaba mentalmente apto para ser juzgado y por eso estaba en Broadmoor, pero ahora se consideró que sí podía enfrentar un juicio. Fue declarado culpable de homicidio y enviado a la prisión de Wakefield en Yorkshire. Se informa que Roberto odiaba estar en la prisión de Wakefield y estaba desesperado por regresar a Broadmoor. Sin embargo, esto no ocurrió. Solo meses después de iniciar su condena en Wakefield,
El 28 de julio de 1978, Roberto esperaba su lección de francés del asesino de su esposa condenado, Saúl Darwood, de 46 años. Cuando Saúl entró a la celda, Roberto lo atacó. Saúl fue apuñalado varias veces y luego estrangulado con una cuerda. Luego, Roberto escondió el cuerpo de Saúl bajo su cama e intentó atraer a otros prisioneros a su celda. No tuvo éxito. Luego, Roberto salió de su celda y salió en busca de otra víctima. Roberto encontró a Guillermo Robles, un hombre de 56 años, condenado por agredir sexualmente a una niña de 7 años. Roberto apuñaló a Guillermo varias veces con una daga improvisada antes de estrellar su cabeza contra la pared. Una vez que terminó, Roberto caminó tranquilamente hacia la sala del oficial de la prisión, colocó la daga improvisada sobre la mesa e informó al oficial que en el próximo pase de lista faltarían 2 reclusos. Roberto fue condenado por ambos asesinatos y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Lo devolvieron a la prisión de Wakefield, donde no pudo convivir con otros reclusos por seguridad. Clasificado como el prisionero más peligroso de Gran Bretaña, fue puesto en confinamiento solitario. Sus abogados en ese momento argumentaron que los asesinatos ocurrieron como resultado de la ira reprimida desde su infancia, la cual estuvo llena de abuso casi constante. En ese momento, Roberto fue citado diciendo: «Cuando mato, creo que tengo a mis padres en mente. Si hubiera matado a mis padres en 1970, nadie más habría muerto. Si los hubiera matado, ahora caminaría libre y sin preocupaciones». Durante su condena fue trasladado a otras prisiones de alta seguridad, incluyendo pasar algún tiempo en la prisión de Parkhurst en la isla de Wight. Durante este periodo fue tratado por un psiquiatra llamado Dr. Bob Johnson, quien creía que estaba comenzando a hacer progresos con Robert, lo que algún día le permitiría reintegrarse con la población carcelaria. Tras 3 años y para disgusto del Dr. Johnson, suspendieron estas sesiones. Después de 5 años en confinamiento solitario, Robert seguía siendo clasificado como uno de los prisioneros más peligrosos de Gran Bretaña. En 1983 se construyó una unidad especial de 2 celdas para él en el sótano de la prisión de Wakefield. El espacio, que mide aproximadamente 5.5 metros por 4.5 metros, tiene ventanas a prueba de balas y un equipo de oficiales de prisión dedicados a supervisar a Robert. Los únicos muebles en la celda son una mesa y una silla, ambas hechas de cartón comprimido, una cama que es una losa de concreto con un colchón, y un inodoro y un lavabo que están atornillados al piso. Una puerta de acero macizo se abre hacia una pequeña jaula que está encerrada en un grueso acrílico. Una ranura abajo permite a los guardias pasar comida y objetos a Roberto. Para que un visitante llegue a esta unidad, tiene que pasar por 17 puertas de acero macizo cerradas con llave. La celda ha sido comparada con la utilizada para encerrar a Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, estrenada en 1991. Todos los días, Roberto pasa 23 de cada 24 horas en esta celda. En la otra hora, 6 guardias lo escoltan para su ejercicio diario. Roberto tiene coeficiente intelectual de genio y le gustan la literatura, música clásica y poesía. Ha escrito muchas cartas desde su celda en la prisión, donde ha descrito su vida como si estuviera enterrado vivo en un ataúd de concreto. En marzo del 2000, después de haber pasado 17 años en esta jaula de vidrio y un total de 22 años en confinamiento solitario, Roberto solicitó que se relajaran las condiciones de su aislamiento, específicamente para que se le permitiera tener un periquito como mascota, acceso a música clásica y una televisión. O si eso no era permitido, que se le diera acceso a una cápsula de cianuro para poder suicidarse. Todas estas solicitudes fueron denegadas. Según se informa, Roberto no tiene interés en ser liberado de la prisión, sino que simplemente quiere ser tratado en igualdad de condiciones que cualquier otro prisionero. Se dice que los efectos físicos y mentales del encarcelamiento han hecho que Roberto luzca mayor de lo que es, aunque no hay fotos recientes que lo confirmen. Se entiende que, debido a la falta de contacto, ahora no puede hablar con claridad. Aunque los crímenes de Roberto fueron horribles, muchos dudan si su sentencia y encierro son justos comparados con otros asesinos y seriales. Sigue en confinamiento solitario desde hace casi 42 años tras el doble asesinato en la prisión de Wakefield. Esa es la historia de Roberto Maudsley. Dejen sus comentarios abajo, me interesa leerlos. Levanto mi copa por los trabajadores esenciales del mundo por su ayuda. Gracias. ¡Salud!
Gracias una vez más por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós. Mencioné la prisión de Wakefield y esa está en Yorkshire. Solo quería saludar a cualquiera de Yorkshire, incluyendo a Piketty Witch y también a Janet Carl Wharton. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Si les gustaría poner alguna frase de Yorkshire en sus comentarios, siéntanse libres de hacerlo. Gracias una vez más por escuchar The Crime Reel. Nos vemos.